Hola, buenas chicos, chicas de sexto grado. Quería explicarles lo que van a estar trabajando este día en la materia de lenguaje. Van a trabajar en la página número 48 de su libro de texto y lo que van a estar trabajando es lo siguiente. Vamos a planificar un texto narrativo o en otras palabras, vamos a planificar una historia que usted va a inventar, una historia que usted va a decidir de qué va a tratar. Por ejemplo, aquí dice, vamos a completar la ficha porque al final de la semana va a haber una actividad en la cual usted va a tener que redactarme toda la historia completa que usted va a planificar este día. Por ejemplo, ¿qué tipo de narrador va a contar su historia? Recuerde que tenemos tres tipos de narradores. El primer tipo de narrador, nosotros le llamamos, lo voy a escribir por aquí, se llama protagonista. El segundo tipo de narrador, protagonista. Vamos a arreglar por aquí. Protagonista. El segundo tipo de narrador se llama el narrador testigo. Y el siguiente tipo de narrador se llama omnisciente. Entonces, usted va a decidir qué tipo de narrador va a llevar su historia. Si usted considera que su historia va a llevar un narrador protagonista, su historia tiene que ser contada en primera persona. Por ejemplo, eh, cierto día íbamos viajando con mis amigos o cierto día iban navegando por el océano, o sea, está contando la historia suya. Si es testigo, usted va a contar la historia de alguien más. Cuando íbamos navegando con el capitán, yo recuerdo que pasamos esto, que en la aventura a él le sucedió esto y empieza a narrar la historia de alguien más. Y si el narrador es omnisciente, usted va a colocar todos los detalles correspondientes. Y las personas que estaban en la historia, uno de ellos tenía 6 dedos y todos los detalles. El omnisciente es el que menciona todos los detalles. Entonces, usted elige cuál de estos tres es el que usted le va a colocar a su historia y lo va a colocar en el primer cuadrito que está aquí. Luego tenemos los personajes. Usted va a decidir cuántos personajes va a tener su historia y le va a colocar los nombres si acaso usted considera, pues. Coloca los nombres, si pues son varios los personajes de su historia, pues a grandes. Puede dividir en partes acá, digamos aquí anota unos personajes, aquí anota otros, en esta parte de acá y aquí anota otros. Dependiendo de su historia, pues usted considera ahí. Y lo siguiente dice espacio, ¿dónde se va a desarrollar los hechos? Si su historia se va a desarrollar en alguna casa, en algún mansión o en el mar, o se va a desarrollar en un bosque, ustedes van a decidir dónde, ahí lo va a especificar usted en el lugar. Luego el tiempo, en qué época se van a desarrollar los hechos. Si lo va a hacer usted, digamos, en invierno, en verano, en otoño, o si lo va a hacer en tiempo pasado, como que ya pasó, pues la historia suya, o es una historia como del futuro, ¿verdad? O es una historia del presente. Usted considere ahí los detalles correspondientes que va a colocar en esta casilla. Y luego aquí en estos cuadritos va a describir brevemente. ¿Por qué? Porque al final la última actividad que vamos a hacer esta semana va a ser el cuento completo. Pero aquí brevemente usted va a describir las acciones de su cuento. Por ejemplo, cómo empieza su cuento de manera breve. El desarrollo, por ejemplo, cuál es el percance o el problema, cuál es lo más importante ahí de su cuento. Y el desenlace, que es cómo termina su cuento. Entonces, esto sería lo que van a trabajar, sería la página 48 y trate la manera de hacerlo tranquilo, tranquila, despacio. Hay que fijarse bien en la ortografía para que vaya bien escrito y más adelante pues le voy a dar las indicaciones de cómo sería el cuento porque el cuento hay que escribirlo en el cuaderno de texto pero que vaya de manera ordenada. Esto sería la clase para este día.
del lenguaje.